predicar del Evangelio del Reino, y nos dice ahí en Marcos 16:15, voy a leer la escritura, el versículo, y luego haremos una oración. Nos dice ahí la escritura, y les dijo: id por todo el mundo, dice el Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Eso es palabra para usted y para mí, que claro, ya se está haciendo vida en nuestro entorno, y usted y yo tenemos que ver con aquellos que han salido o van a salir a las naciones a predicar el Evangelio del Reino, porque como mexicanos pues tenemos atributos por parte de Dios, así como los hondureños, como los argentinos, como los españoles, los rusos, pues tenemos características donde sabemos que vamos a moldar muy bien donde quiera que el Señor nos envíe, ya sea en nuestro estado, en nuestra nación o en otros países. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Muy bien. Y claro, pues vemos tantos niños tan hermosos, jóvenes, que bueno, pues sabemos que el Señor hará grandes maravillas con ellos, ¿sí? Y serán parte que, bueno, pues del Evangelio que será predicado, ¿verdad?, en todas las naciones, en toda la tierra. Muy bien, entonces Marcos nos menciona ahí que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor no hace acepción de personas, Él ama a todas las personas, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea su nacionalidad. Dios le ha ubicado en la nación o en el nivel social, no por casualidad, porque sino que Dios lo ha dispuesto de esta manera, y de ahí pues usted y yo somos los instrumentos del Señor, y claro, pues hacer conforme a los dones y talentos que el Señor nos ha dado, pues hacer lo que nos corresponda, llenos de la unción del Señor, con esa alegría, con ese gozo. El objetivo de este mensaje es que el creyente anuncie el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. ¿Sí? Ahí encontré una definición de evangelio que dice: en la antigua Grecia, evangelion designaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o buenas noticias. Más tarde llegó a significar las mismas buenas noticias. En el Nuevo Testamento esta palabra incluye, por un lado, la promesa de salvación, y por el otro, su cumplimiento gracias a la vida y muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Del griego evangelio. Muy bien, gloria al Rey. Gloria al Rey. Y pues nos dice ahí la introducción. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Nos dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 3 nos dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice ahí que en algunos casos el creyente e iglesia se olvidan su propósito de predicar el Evangelio. Sí, nunca se nos debe de olvidar que usted y yo, usted no hay, ni yo, habrá otro, ni en ninguna generación, ni en este tiempo, que lo que salga, las palabras que salgan de su boca, pues traerán consecuencias para toda una eternidad. Y ahora como cristiano, pues las consecuencias son
de vida eterna, de perdón de nuestros pecados, de esperanza, de paz, de fortaleza. ¿Cuál fue su experiencia? Mi experiencia cuando nos predicaron el Evangelio. Bueno, pues hubo esa experiencia maravillosa de que ya estábamos en manos del Señor, empezó a sanarnos, empezó a manifestarse de una manera sobrenatural, con paz, con sanidad, y inmediatamente pudimos percibir y decidir y dejar todo y seguirlo a Él, cualquiera que sea el precio, ¿sí? Cualquiera que sea el precio. Y claro, bueno, pues eso es muy importante, el tomar esa decisión y no dejar que, bueno, pues el enemigo, ¿verdad? La misma carne, los complejos que andamos cargando muchas veces, que no, pues cómo voy yo a predicar la palabra, cómo voy a moverme yo entre medio de la gente. Pero claro, pues hay que creerle al Señor, que en Él podemos predicar el Evangelio del Reino como nadie, porque somos especial tesoro de Dios. Dígale ahí a su hermano de su derecha y de izquierda: eres especial tesoro de Dios. Y como tal, ¿verdad? El mensaje que tú des, testimonio que tú des, ¿sí? Pues será extraordinario, porque no hay otra historia como la tuya. Por esto el Señor pues se goza, se regocija, porque cada hijo e hija de Él es una historia maravillosa, ¿verdad? Una historia maravillosa, y que claro, pues cierra con los brazos extendidos de nuestro Señor Jesucristo, que un día, bueno, pues le veremos tal cual como Él es, ¿sí? Entonces nos dice ahí que la misión, nuestra comisión de predicar, ¿sí? Nuestra comisión de predicar, esto es hablar, anunciar, testificar, compartir de noticias, es decir, ser heraldo, exhortar, instruir, persuadir, proclamar, exponer, enseñar, pregonar. Bueno, pues todo esto nos habla de predicar la gran comisión, que es el Evangelio, nuestro testimonio, las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y claro, pues el entorno, ¿verdad?, en el cual nosotros vivimos, que es pues el mundo, el enemigo, ¿verdad?, el príncipe de este mundo, y lo que ofrece el mundo, el príncipe de este mundo, y claro, pues el hombre viejo que hay en nosotros, que se quiere revelar, que continuamente, bueno, pues debemos de estar preparados y que esté clavadito, ¿verdad? Esa vieja naturaleza siempre esté clavadita en la cruz del Calvario, y que no se manifieste, y que no nos dejemos engañar, sino que nos alimentemos del agua viva, que es la palabra del Señor. Sí, de esta manera, bueno, podremos ser efectivos. ¿Qué hay que hacer? Pues pagar un precio. ¿De qué? De orar, de escudriñar las Escrituras, de integrarnos al cuerpo de Cristo. Sí, y de esta manera, pues podremos ser efectivos para la obra que Él nos ha encomendado. Podremos dar palabra, podremos recibir palabra. Y claro, pues hermanos, no podemos menguar en la obra más importante de nuestras vidas. Bueno, usted podrá ser un científico destacado, usted podrá ser una buena maestra, usted podrá ser en lo secular alguien importante o alguien honesto, honorable. Sí, que eso es muy bueno porque es el testimonio, pero sí, la obra que el Señor nos ha encomendado. Sí, es triste, las estadísticas el día de hoy, pues muchos van a dejar esta vida, pero llevan a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Tristemente, hermanos, la mayoría no. Si vamos ahí a rincones, a continentes, a lugares, ¿verdad?, que, por ejemplo, en las naciones musulmanas, pues son millones. La religión musulmana, pues es la número uno en el mundo. La número uno en el mundo, sí.
Y claro, bueno, pues no están en la verdad, creen que están en la verdad, pero no están en la verdad. La verdad, el único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces de ahí que el Señor, hermanos, pues le dará la unción, o le está dando la unción. Tiene usted los dones específicos, usted tiene la capacidad. Claro, pues la mayoría de nosotros venimos de entornos donde, bueno, pues hubo una vida difícil, hubo rechazo, ¿verdad? Cualquiera que haya sido nuestra condición, pues hubo rechazo por parte de las personas, por parte de nuestra familia. O sea que al venir al Señor, veníamos afectados como toda persona que no conoce a Dios. Y claro, el Señor empezó a poner en nosotros, a darnos la sanidad, la fortaleza, la dirección, la visión, ha derramado de su amor. Y claro, pues somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y créalo que en su familia, en su entorno, en su vecindario, ven algo diferente en usted. ¿Sí? Es usted esa lumbrera por parte del Señor en medio de la oscuridad. Y claro, de ahí que no debemos de no menguar, sino debemos de ser sensibles, tener discernimiento, porque al enemigo no le conviene que usted sea esa luz que alumbre en medio de la oscuridad de donde usted vive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo vino a robar, a matar y destruir, y el propósito del enemigo pues es llevarse a las personas al infierno, hermanos, y eso pues no es un chiste, eso no es una fábula, sino que es real, tristemente real, y que el día de hoy muchos pues tristemente que dejaron de vivir el día de hoy en los diferentes continentes de esta tierra, pues a saber dónde están. Claro, se ha extendido el evangelio, hay misioneros, hay pastores, hay iglesia cristiana en todas partes del mundo, pero todavía pues no se da un abasto. Hay rincones de la tierra donde no ha habido, o en los lugares, la parte donde hay más habitantes en esta tierra, pues son las naciones musulmanas, hermanos. Entonces son muy, pues ¿qué le puedo platicar a usted? Muy estrictos. Ellos pues todavía la pena de muerte la practican. Aún pues si ustedes lo descubren con algo que no es, que tiene que ver con ser musulmán, pues puede traer consecuencias terribles. Y claro, pues damos gracias al Señor y no debemos dejar de interceder y orar por los misioneros, ¿verdad? Los pastores que están en estas naciones y que van de otras naciones. Incluso hay mexicanos. El mexicano se adapta muy bien a estos países árabes, musulmanes, porque el aspecto es el mismo. Si usted, aquí vemos al entorno, a mis hermanos, pues da cuenta que estoy predicando en Palestina, porque el aspecto físico es el mismo, ¿sí? Entonces, claro, por esto es que el mexicano se adapta muy bien por su carácter, por cómo es, ¿verdad? Y de por sí, pues no teniendo al Señor somos simpáticos. Ahora imagínense con el Señor, pues la cosa se pone tremenda ahí. Entonces, donde mandemos a un misionero mexicano, ¿sabe qué? El Señor nos ha dado gracia. Nosotros cuando estábamos en España, sabían que éramos mexicanos e inmediatamente nos arroparon, nos amaron, empezaban a vacilar como si nos conocieran de toda la vida. Y óigame, pues eso es algo hermoso cuando va a una otra nación como España. España, claro, pues es un país que nos quieren mucho, nos aman mucho por todas las situaciones históricas que han acontecido, que pues México ha ayudado, ¿verdad? En tiempos difíciles España. Y bueno, pues ellos lo tienen en su corazón, ¿verdad? Uno le dice que es uno mexicano y caray, como si le llegara la luz, ¿verdad? ¿Cómo eres mexicano? Sí, soy mexicano, ¿cómo ve?
Sí, pues hablas como mexicano. Igualito. Muy bien. Bueno, continuemos con el mensaje. Y nos dice ahí que nuestra misión, nuestra gran comisión, es predicar el evangelio del reino. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno predica en su, pues en el lugar donde vive, en su colonia o en su trabajo, y resulta que, bueno, pues el Señor toca a una hermanita, y el Señor, bueno, pues está esta familia, ya toca el corazón de esta persona, y claro, bueno, pues empieza a desarrollarse en Cristo Jesús, y luego vemos que pues esa persona ya empieza a ir a la iglesia, empieza a predicar, se integra en una célula, se integra, ¿verdad?, a la obra del Señor, y que bueno, pues después familiares de ella pues son enviadas a las naciones por lo que se ha sembrado, y pues eso es nuestro propósito. Usted, bueno, quizás ya alguno de sus hijos ande por allá en algún país predicando o estudiando, pero no se sorprenda si el Señor, bueno, lleva a algunos de sus hijos a las naciones, ya siendo cristiano, o a usted mismo, porque no sabemos, el mundo da vueltas, mis hermanos, y debemos de estar orando sin cesar. Dirá usted, bueno, pues es que hay mucha necesidad aquí en el área, ¿verdad? Aquí en Chiapas tenemos mucho trabajo, así es, pero el Señor, sus pensamientos son otros, sus caminos son otros. Señor, pues hay mucha necesidad en México, ¿para qué me llevas a otra nación? Pero créalo que el Señor sabe lo que hace al enviarlo a usted a otro país. ¿Sí? No hay más que obedecer y dejarse usar por el Señor. Amén. Entonces nuestra gran comisión es predicar. Esto es hablar, anunciar, ya lo repetimos, testificar. Y bueno, pues el mensaje es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas nuevas. Nos dice ahí en Isaías, vamos ahí a Isaías, hermanos, vamos a recordar lo que el Señor pues nos dice en su palabra, ahí en Isaías capítulo 4, versículo 18. Ay, perdón, no llega hasta allá, está equivocado aquí. Vamos a Isaías 6, 7 y 8. Está hablando del llamado de Isaías, este tremendo siervo de Dios, y nos dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros, Señor? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dice el Señor. ¿Sí? Entonces ahí ve esta porción de la Escritura. Bueno, pues estaba el profeta Isaías recibiendo, bueno, pues orando al Señor. Y de esta misma manera sabemos que usted lo hace. Señor, pues llévame con quien me tengas que llevar, sí, para predicarle, para testificarle cuán grandes cosas has hecho en mi vida. Sí, y claro, pues el Señor abre puertas extraordinarias. Sí, y está el que, pues nosotros, es claro, la carne, el mundo, Satanás, pues va a poner muchas trabas, aun aunque parecen excusas excusables, ¿verdad? Repitiendo la palabra, y no, claro, porque el Señor nos manda, y aún el enemigo nos va a querer ofrecer cosas buenas, aparentemente, para no predicar el evangelio,
pero claro, pues de ahí debemos de discernir, porque siempre que queremos predicar y testificar va a haber lucha. Va a haber lucha de alguna manera. Bueno, pues ¿qué les puedo yo platicar a ustedes, no? Está usted ahí a punto y de repente llaman a la persona o algo sucede y ahí hay que estar orando para volverla a traer y volverla a testificar. Y claro, pues a la medida que más lo practiquemos, pues el Señor nos irá dando más elementos para que esta persona bañada en oración, claro, por nosotros, pueda integrarse al cuerpo de Cristo. El Evangelio como fundamento de la palabra de Dios, dice ahí 2 Timoteo 3:15, se los voy a leer, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, usted y yo somos personas sabias. Imagínense si toda la gente entendiera lo que es el Evangelio, lo que implica, ¿verdad? Que eso pues lo sabemos el pueblo de Dios, pero no aquellos que están recibiendo el mensaje. Por esto pues debemos de orar, debemos de interceder, debemos de clamar. Claro, pues en las labores de la iglesia, cuando se ora, se intercede por la ciudad, bueno, pues el Señor ahí va derrumbando fortalezas para que al predicar el Evangelio, pues las personas estén más sensibles. El mensaje del Evangelio de Jesucristo, estábamos viendo aquí la palabra, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dice el profeta Isaías. Y claro, pues es una cita en la que, bueno, pues aplica perfectamente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el llamado de Isaías, su llamado es igual de importante que el de Isaías. No hay llamado pequeño o más grande o más pequeño, sino que todos tienen gran valor para el Señor, hermanos. Así es que, bueno, pues no hay que dejar de testificar, y para testificar, pues hay que orar, hay que interceder. Sí, muchas veces se nos ponen obstáculos, se nos ponen situaciones de manera tal que haya esa distracción y no podamos compartir, y que el Señor pues dé discernimiento al pueblo de Dios. Amén. Nosotros sabemos que, bueno, en esa madurez espiritual, consideramos que usted pues es una hijo e hija de Dios, considerado adulto, ¿verdad? Adulto, que percibe, que discierne, que está preparado ante el entorno, ¿verdad? Mucho de lo que sucede en lo natural, en lo que se ve, en lo físico, pues tiene que ver con lo espiritual. De ahí que debemos de clamar al Señor para que crezca nuestro discernimiento. Amén. Nuestro discernimiento. Acuérdese que usted, bueno, pues es de gran valía para el Señor. Dice uno, bueno, pues aquí como pastor el que predica es el que, pues el mero, pero bueno, pues sí, Dios nos ha dado autoridad por su gracia y misericordia. Pero ¿sabe qué? Yo se los he dicho cuando estaba yo en la congregación de Zitácuaro, de Pachuca, ¿sabe qué? Usted, aquí puede haber un ministerio más grande que el mío, ¿sí? Y así fue. O sea, ha habido gente que de nuestra congregación pues ha levantado grandes ministerios, hermanos. ¿Y qué está? Pues en honrar y glorificar el nombre nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios. Muy bien. Nos dice ahí que el Evangelio con fundamento en la palabra de Dios, claro, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales
te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, pues gloria al Rey, muy importante traer a los niños, a la familia, que reciban el Evangelio del Reino, que puedan integrarse a la escuela dominical de niños, a la escuela dominical de jóvenes. Y yo les felicito porque, claro, pues siempre el esfuerzo de los padres, de mamá, de papá, bueno, pues que su familia esté fundamentada en la roca, en la palabra del Señor. La mayoría de las familias, ¿en qué están enfocados? Bueno, pues que los hijos tengan un buen trabajo o que tengan una buena carrera, y resulta que, bueno, pues sí llegan a ser ingenieros o médicos, pero resulta que aunque estén muy preparados secularmente, pues espiritualmente son un desastre, ¿verdad? Vienen arrastrando pues las maldiciones de generaciones atrás, pero sabemos que, gloria al Rey, que en Cristo hay libertad, en Cristo Jesús hay liberación, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y claro que quisiéramos que todas las familias estuvieran integradas y decidieran seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve pues cuántas mamás de familia, papás de familia sufren por lo que están metidos ahora sus hijos. Pero sabemos que quien los puede rescatar pues es aquel que les ha dado la vida y el existir, y que no hay nadie que les pueda amar tanto como Él. Entonces, de ahí que, bueno, pues hay que seguir perseverando, hay que seguir orando, para que, bueno, pues pronto, ¿verdad? Esta ciudad sea totalmente para nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice ahí el Evangelio cuyo centro es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sí, el centro del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio pues va a traer restauración. Todos tenemos esa experiencia, los que somos ya la iglesia, cómo el Señor nos rescató, cómo rescató a otros familiares, amigos, conocidos, que les predicamos el Evangelio. Sí, entonces el Evangelio cuyo centro es nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que restaura, que transforma, que sana, que hay ese arrepentimiento, que tremendo, ¿verdad? Yo creo que no se nos olvida ni a usted ni a mí el día que le pedimos perdón genuino a nuestro Señor. Pues ahí empezó el Señor a moverse de una manera extraordinaria en usted y en mí, y que, óigame, pues podríamos escribir pues un libro con cientos de hojas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en todo nuestro entorno, mis hermanos, ¿sí? ¿Quién puede decir amén? Así es, ¿sí? Todo lo que el Señor ha hecho aquí en esta hermosa iglesia, y del tremendo pastor, ¿verdad?, que el Señor les ha traído, tremendo siervo del Señor, que amamos mucho y que aprendemos mucho de él. Entonces nos dice ahí el Evangelio de salvación, el Evangelio del reino, las personas, sí, a toda criatura, es el Evangelio del reino, a toda criatura. El Señor no hace acepción de personas, es para todas las personas. Los malos, los requete malos, los que se creen buenos, los que tienen una posición social alta, los que tienen mucho dinero, los que no tienen nada de dinero. En fin, el Evangelio es para todos. El Señor ama a todos por igual. Él dio su vida por todos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues que dio por esa persona que tiene mucho dinero y que es tan sangrón. Sí, lo ama grandemente, y su propósito es que viva una eternidad con Él. Y eso como cristianos pues nada más lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha limpiado de toda amargura, ¿verdad?
de toda inseguridad, de todo rechazo, nos ha liberado y que ya vemos a las personas de una manera diferente. Amén. Así tiene que ser, mis hermanos, porque si usted ve a las personas igual, bueno, pues ahí le encargo que haga una cita acá con el pastor y ore por usted. ¿Sí? Pero sabemos que aquí no hay de eso, ¿verdad? Gloria al Rey. Bueno, pero el enemigo siempre lo va a querer a uno andarlo impulsar, siempre vamos a ser tentados y sobre todo en nuestras áreas débiles, lo que éramos antes, el enemigo no va a descansar hasta que estemos en la presencia del Señor. Hasta entonces nos va a dejar de molestar. Entonces de ahí que debemos de estar bien sensibles. El enemigo no va a descansar y nosotros no nos debemos de confiar, hermanos. Jamás, 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 jamás. Sí, para que el Señor pues nos reciba ya con Él. Y para concluir, ya veíamos que Él no hace acepción de personas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.